¿Vos qué opinás? ¿Todo el mundo está un poco loco? ¿Existe la normalidad? ¿Qué factores influyen en nuestra salud mental? En este espacio de Radio Bicicleta abordamos distintos temas relacionados con el bienestar psicológico, emocional y social de las personas. En cada episodio entrevistamos a especialistas que desde el campo de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras áreas comparten conocimientos, experiencias e investigaciones para reflexionar sobre lo que nos pasa individual y colectivamente. También para desarrollar herramientas que nos ayuden a cuidarnos más y mejor. Mi nombre es Lucenfa y este podcast se llama De la Cabeza. Si hay algo que está realmente cambiando al mundo tal y como lo conocemos hasta ahora es la inteligencia artificial. Una revolución sin precedentes está sucediendo justamente ahora en nuestro tiempo. Importantes transformaciones tienen lugar en todos los ámbitos y necesitamos prepararnos para lo que vendrá. En esta línea, la educación es un tema clave porque al mismo tiempo que se ve impactada por el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, constituye la base de los avances que podemos tener a futuro. Sobre educación, inteligencia artificial y escuchen bien, el concepto de dependencia intelectual, vamos a conversar hoy en este nuevo episodio de la Cabeza. Como decíamos anteriormente, la inteligencia artificial está colonizando todos los aspectos de la vida de las personas, desde lo doméstico, pasando por lo laboral, lo social y lo educativo. No existe un ámbito que pueda desentenderse de esta nueva revolución. Cual capítulo de la reconocida serie Black Mirror, asistimos ahora en nuestra época a una transformación sin precedentes que genera por un lado interesantes aportes, por supuesto, pero al mismo tiempo muestra su costado como más vulnerable e incierto. En este contexto, la educación formal tiene un lugar clave porque permite conocer y aprender estas nuevas herramientas y sus múltiples aplicaciones, advirtiendo también de los riesgos que se corren. Particularmente sobre este punto, una encuesta realizada en el marco de la Red de Trabajo Docente Internacional organizada por la Universidad Autónoma de Santa Ana de El Salvador reveló que 54,3% de los docentes ya usa inteligencia artificial para el diseño de sus propuestas de enseñanza, aunque esto no sucede sin estar alerta a poder repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje para evitar lo que se denomina la dependencia intelectual de la inteligencia artificial. Para conversar sobre este tema tan actual y también tan incierto, como decíamos recientemente, aceptó la invitación para participar de este podcast de la Cabeza Mariana Hilt, secretaria académica del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina, quien también participa justamente de este encuentro o de este trabajo que ha realizado la Red Docente Internacional. Bienvenida, Mariana, gracias por ser parte de nuestro podcast. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, un tema complicado nos convoca, complicado porque nunca sabemos hasta dónde va a llegar, pero contanos un poco cómo la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta cotidiana del trabajo en el aula, digamos, ha transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en el nivel universitario, ¿no? Sí, en realidad, digamos que estamos asistiendo a un proceso de transformación continua en el que somos un poco espectadores y un poco participantes, y bueno, creo que está ahí la toma de posición y la responsabilidad que tenemos que asumir quienes estamos en la formación universitaria, pero bueno, en el sistema educativo en general, en cuál es ese rol que vamos a asumir, si solamente pasivos viendo cómo esto se utiliza, pensando que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están utilizando estas herramientas para el desarrollo de sus producciones, o nos subimos un poco a investigar de qué se trata, conocer la herramienta, saber cuáles son sus posibilidades y limitaciones, y bueno, y si uno se siente seguro con esta idea, ir un poco más allá y empezar a producir materiales junto con la inteligencia artificial y desafiar a nuestros estudiantes a también conocerla, ver estas potencialidades y estas limitaciones, pensando en su futuro profesional, claramente.
Bien, hay un concepto que vos trabajás o que comunicaste en un parte de prensa que tiene que ver con la dependencia intelectual de la inteligencia artificial. Contanos, para quienes no sabemos qué es, y ya por el nombre de dependencia se me hace la idea que tenemos que evitarlo, así que también contanos cómo podemos hacer para evitarlo. Sí, en realidad es una incógnita también, porque bueno, nuestros estudiantes hoy en día, digamos, jóvenes, adultos, que están transitando estas instituciones de educación superior, están utilizando la inteligencia artificial para sus prácticas y en realidad es una pregunta que tenemos sobre cómo desarrollar esas habilidades de nivel superior, esas habilidades críticas, de reflexión, de análisis, de la información, teniendo esta asistencia tan a mano que por ahí puede otorgarnos una respuesta incorrecta, obviamente, porque esto sucede. De hecho, por ejemplo, el ChatGPT tiene una línea abajo que dice el chat comete errores, pero a veces decidimos no mirarlo, esa línea. Y entonces la pregunta es si esto va a llevar a que nosotros no podamos desarrollar esas habilidades de orden superior y se las deleguemos a la inteligencia artificial, o en realidad el desafío docente, el desafío de la universidad es pensar de qué modo potenciar ese desarrollo y no limitarlo a través de la inteligencia artificial. Pero tal como vos decís, la idea es que no se llegue a una dependencia intelectual, sino que sepamos cómo funciona para poder mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, ¿y esa mejora en qué dirección sería? ¿Cómo puede reconvertirse el rol y un poco el destino, decía yo hace un rato, de la educación, ¿no? En un contexto donde yo entro a internet y hago unas preguntas y hasta esta herramienta puede hacer un poco las veces de docente tirándome unos tips, un resumen, algunas también ya utilizan la voz. ¿Qué lugar o hacia dónde pensar la educación? Bien, esto también es súper interesante y actual y tiene que ver también con cómo pensamos el rol de quien enseña y el rol de quien aprende y qué es lo que media en la educación. ¿Es solo información? ¿Son solo datos? ¿Es solo la cuestión informativa concreta que puede proporcionar el chat? ¿O son los vínculos, son los trabajos colaborativos, esta cuestión más crítica de lo que sucede en el aula? Y tomar esta idea de que bueno, ya viene también hasta ya viene transitando esta categoría de la inteligencia artificial en modo de copiloto, de asistente, de alguien que nos puede proporcionar una idea nueva, un ejercicio diferente, poder eso compararlo con otras versiones, poder generar una investigación al respecto y ver qué dicen otro tipo de fuentes, qué dice la inteligencia artificial, probar distintas inteligencias artificiales a ver qué resultado nos provee y de ese modo poder generar propuestas más interesantes. Nuevamente, tiene que ver con un contexto de seguridad y de prueba. Estamos probando en este escenario. No es una cuestión que uno ya tiene la seguridad de cómo va a evolucionar, pero sí es importante poder entender de qué se trata, formarse para la inteligencia artificial y poder de ese modo acompañar a nuestros estudiantes en ese tránsito. Bien, hay un tema que tiene que ver con la capacidad crítica, que a mi parecer es lo que más aporta los procesos educativos, ¿no? Poder seleccionar la información, poder pensarla, poder debatirla, poder reestructurarla colectivamente. ¿Qué pasa con eso en la educación hoy que está la inteligencia artificial? ¿Se ve un poco menguado o se ve potenciado el rol de la educación en ese punto? También es una muy buena pregunta y acá viene a visibilizar en realidad también que la educación no tiene que ser un como si yo enseño y en realidad yo te estoy dando información que por ahí vos no estás aprendiendo y necesitas recurrir a otros medios como por ejemplo la inteligencia artificial o lo es Google en algunos casos o digamos a lo largo de estos últimos 20 años ha habido muchas transformaciones vinculadas con la tecnología que se han metido en el sistema educativo y fuimos dando distinto tipo de respuestas. En este caso, la formación crítica tiene que ver con una responsabilidad docente en cómo pienso al estudiante que está aprendiendo, pensándolo como futuro profesional, porque no solamente tiene que ver con la capacidad crítica dentro del aula, sino pensando en sus futuras inserciones profesionales y todas las decisiones que va a tener que tomar como profesional en cualquiera de los campos que uno puede imaginar. Y en ese sentido tiene que tener un posicionamiento ético, con ciertos valores, con ciertas respuestas a los problemas que se le van a ir generando y que uno siempre para responder a eso va a necesitar múltiples fuentes. Y entre ellas una puede ser la inteligencia artificial, pero hay que saber cómo usarla. Bien, bueno, un tema que seguramente da para mucha conversación, pero que nos hemos animado a explorar en este episodio. Muchísimas gracias, Mariana, por ser parte de La Cabeza. No, muchas gracias a ustedes.
Dialogábamos con Mariana Gil, secretaria académica del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina e integrante justamente de este trabajo que ha realizado la Red Internacional Docente, que refería un poco a cuáles son los desafíos y los planteos actuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje respecto de la inteligencia artificial. El futuro llegó y fue hace rato. Hoy, como una película de ciencia ficción, el mundo puede ver cómo robots humanoides ya forman parte de la vida cotidiana de las personas. En este escenario, la educación, como vehículo central de los avances y el progreso de la humanidad, se encuentra en una encrucijada que la hace cuestionarse sobre su propia razón de ser y su destino. Mientras, los seres humanos nos hacemos cada vez más dependientes de la tecnología bajo el riesgo de comenzar a olvidar nuestra capacidad crítica y creativa. Mi nombre es Lucenfa y este fue el tema que abordamos en este nuevo episodio de la Cabeza para Radio Bicicleta, interrogándonos hacia dónde va la humanidad en tiempos de inteligencia artificial. Una pregunta cuyas respuestas recién estamos empezando a construir. Hasta el próximo episodio. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.